saludamos esta mañana a todas las personas que estamos presentes en este culto. Queremos comentar o queremos hablar en esta mañana sobre uno de los milagros de Jesús, de haber salvado de un movimiento que se estaba dando en el mar. Y hay algunas enseñanzas dentro de ello. Los discípulos estaban buscando a su Salvador para que los salvara. Es una de las cosas importantes. Pero yo quisiera un poco dimensionar lo que significa estar en un problema. Porque podemos tener un inconveniente en la familia, puede haber un accidente, puede haber una enfermedad, pero quienes no han estado en una tempestad no pueden dimensionarlo. Solo leemos que el barco se movía en esto y todo eso. Cuando trabajaba en la universidad, yo fui a un tour, llamaríamos, de Guayaquil a Galápagos, un barco muy grande que había comprado el Ecuador. Ya se incendió cerca de Panamá hace poco. Era tan grande que íbamos dos universidades, la de Manabí y la de Loja, pero iban cientos de militares. Era un barco de la Segunda Guerra Mundial que podían aterrizar helicópteros, podían llevar, creo que dijo, 200 tanques de guerra. Tenía 3 pisos, llevaba agua, petróleo, gasolina, diésel para dejar a las islas, todas las islas, solo para que sepan el tamaño del barco. Tenía canchas de vóley, de fútbol, de eso, y tenía además de eso piscinas. Era tan grande un barco. Y ya nos decían que hay movimiento y que sí tenemos que tener precaución de lo que nos puede mover el estómago, estar mareados, etc. Pero cuando salía de Guayaquil no se veía nada de eso. Digo, parece que mentían. Pero en una de las noches de esas, hay corrientes en el mar, ese barco tan inmenso, pero tan inmenso, realmente se movía como una hoja en un río crecido. Las partes altas del barco, ¿cuántos metros tendrían de alto? Parecía que topaban las esquinas del mar. Era tanto que ahí uno dimensiona lo que significa un peligro. Yo pensaba que eso era la última vez que yo estaba allí, que era demasiado grave. Y algo parecido es lo que nos cuenta aquí. En este texto del Evangelio que se ha leído en esta mañana, comienza diciendo que los discípulos le seguían al Señor. Esa es la primera enseñanza en esta mañana que tenemos, que los discípulos del Señor, de su Maestro, le seguían a Él. Eso dice el texto, le seguían. Eso estaban haciendo los discípulos. La pregunta es a nosotros. ¿Nosotros somos discípulos del Señor? Porque si somos discípulos, le estamos siguiendo al Señor. Y seguir al Señor es realmente lo que hicieron ellos. No estaba su familia allí. Estaban con ellos, estaban solos. Dejaron todo para irse. Eso cuenta el Evangelio en muchas partes. Cuando Jesús estaba en la tierra, había mucha gente que escuchaba sus mensajes y veía los milagros y se emocionaban y le seguían. Muchas veces se beneficiaban de los milagros que hacía. Por ejemplo, cuando
multiplicó los panes y los peces. La Biblia dice que eran 5,000 personas, pero en la verdad eran 10,000 tal vez personas, porque dice, fuera de los niños y de las mujeres. Era tan feo en aquel entonces el machismo, donde no se contaban las mujeres ni los niños. Y comieron todos, y encima de eso sobró. Eso es lo que vivía la gente. Hay mucha gente que aún no ha decidido seguir a Jesús, porque la Biblia y la experiencia mismo nos muestra a nosotros de que mucha gente le gusta oír la palabra de Dios también. Pero son pocos los que verdaderamente deciden seguirle mismo al Señor. Por eso nosotros pensemos si somos verdaderos seguidores de Jesús o solo somos beneficiarios de sus milagros y sus bendiciones, porque no estamos comprometidos totalmente. No queremos entregar toda nuestra vida para que Él nos gobierne. No queremos rendirnos a Él, porque cuando queremos, o más bien dicho, cuando le recibimos a Él es cuando le dejamos que Él maneje nuestro barco. Él haga todo, Él piensa en nosotros, Él haga los negocios por nosotros, Él forme la familia como nosotros, por nosotros. Pero a veces no hacemos eso. Pero siguiendo el versículo 24 dice, aquí se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Esas, como les contaba, no era tanto las olas en el caso que yo estaba allí, era solo el movimiento del mar que se movía tanto y el barco hacía que sus mastiles de acá era que tan alto tenía 3 pisos, era tan grande el barco en la profundidad, no se le podía ver todo, pero entonces la parte alta era demasiado alto, que también habían 3 o 4 pisos para arriba. Y esos querían topar el mar. Aquí dice, se levantó una tempestad grande que cubrían, aquí las olas cubrían ya el barco. En ese barco iba Jesús y sus discípulos, y de repente todo se pone, porque no es así en un ambiente, en un sol o todo eso, se pone oscuro y comienza una tempestad y el barco comienza a querer hundirse. Eso nos enseña que también en la vida de un cristiano hay momentos oscuros. El hogar de un discípulo de Jesús podemos estar pasando por turbulencias. Hay mucha gente que piensa, o hasta les enseñan, que cuando va al Evangelio o cuando está con Cristo, no va a tener nada de dificultades. Pero Jesús nunca prometió que sus hijos no van a tener problemas. No dijo eso. Lo que sí ofreció que en medio de problemas, Él nunca nos va a dejar. Eso sí lo dijo. David escribió muchos salmos, pero el Salmo 23 nos dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Aquí vemos, no dice nunca que no pasaremos por valles de sombra o de muerte, sino que aunque ande en valles de sombra o de muerte, jamás Jesús nos va a dejar. Él nos va a acompañar. El Salmo 46, el mismo David dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La promesa de Dios no es que nunca tendremos las tribulaciones, los problemas. La promesa es, seré tu Dios, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Pero como nosotros somos egoístas,
Algunos dirán, entonces, ¿cuál es el mérito de seguirle a Jesús? Porque lo que el hombre siempre quiere buscar es el beneficio. Por eso pensar que seguirle a Jesús no es tener dificultades es equivocado. El mundo, desde que cayó, desde que entró el pecado, siempre tendremos dificultades. No hay hogar que no tenga, no hay persona que no tenga dificultades. Cuando un escriba de estos supuestamente que leían y estudiaban la Biblia decidió seguirle a Jesús porque él también parece que pensaba que nunca va a tener dificultades, Jesús le dice, un momento, le cruza con las palabras, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Le dice, si quieres seguirme, eso va a pasar. Yo no tengo que darte nada. Lo que Jesús le dice, si tú me sigues, no es que la vida no va a tener dificultades, pero le dice, si me sigues no estarás solo. Él nunca prometió entonces que no vamos a llorar, sino que cuando estemos llorando, Él va a venir a secar nuestras lágrimas. De eso sí. Vivimos en un mundo de tristeza y dolor porque el enemigo desea destruir la vida de los hijos de Dios. Él es el enemigo que siempre está en contradicción. Perturbar la paz de la familia quiere. Por eso las enfermedades, el cáncer, la traición, las acciones graves, los accidentes, la bancarrota que puede estar pasando. El enemigo se ríe porque la mayoría de discípulos de Jesús somos interesados y él sabe que cuando llegan las dificultades, la mayoría quiere abandonar el barco, quiere dejar, quiere no venir a la iglesia. ¿Qué hago si yo voy y me está pasando lo que me está pasando? Por eso nosotros no debemos ir a Jesús no solamente por el interés de las bendiciones o los milagros, sino porque Él hizo tanto por nosotros, se hizo humano. Eso no es fácil decir, pero otra cosa es bajarse un hombre tan importante bien abajo para tratar de sentir. Eso es bastante, pero esto es más que eso, es el Dios creador que se vino a ser humano para sentir en carne propia los sufrimientos, las humillaciones y la muerte misma por mí, por ustedes y por todos los que quieren recibirle a Él. La historia del milagro de Jesús dice que hubo una tormenta y que estaba ahí, pero estaba dormido. Jesús dormía porque el verbo que se hizo carne era humano en parte y a la vez Él es Dios. Para tomar nuestras enfermedades y llevar nuestras dolencias, Él se hizo humano. Pero como humano también tenía todo lo que nosotros sentimos, dolor, expectativas, tenía sueño. Pero Él vivía en una relación directa con Dios. Él, cuando llegaba la noche, conversaba con Dios, con su Padre. Recibía la paz de su Padre, por eso podía estar soplando el viento, podía haber oscuridad, agua o estar en esa situación que estaba, pero él dormía con tranquilidad. ¿Cuántos de nosotros aprendemos a conversar con nuestro Padre antes de dormir, pero con la profundidad del caso? Ahí es cuando no vamos a tener miedo.
Pero aparte de conversar con Dios, es necesario levantarnos como Jesús para salir al frente y reprender, porque dijo, si tuvieras fe, podrías hacer esto o lo otro. Pero todo esto no tendrá efecto si no hablamos previamente con nuestro Padre en oración y tener una verdadera relación con Él. Si no leemos la palabra de Dios, si no estudiamos, si no nos alimentamos continuamente en lo espiritual, no vamos a poder tener ese poder. Y no es que solo era una emoción. Jesús nos dijo que podemos hacer si es que nosotros en verdad ponemos esa fe en Él. Cuando estamos en paz con Dios, no tendremos miedo a la muerte, la vida, ni al pasado, ni al futuro, ni al demonio, porque Jesús está con nosotros. Por eso es entendible que una persona que no tiene a Dios tiene razón de tener miedo a una muerte. Los cristianos no es que estamos locos, pero si nos vamos a vivir con Él, es otra cosa. Pero la gente generalmente no tiene fe en el Señor, más confía en el hombre. Decía en la primera lectura que no debemos confiar, está equivocado el hombre, que es como una simple basura en el desierto, el que confía en el hombre. El texto bíblico en el versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, porque perecemos. Jesús es el único que puede salvarnos. Por eso los discípulos estaban en lo correcto. El único que podía salvar era Jesús. Jesús es el único que puede resolver nuestros problemas, el único que puede curar nuestras heridas, el único que perdona nuestros pecados. Ahora Jesús se levanta y nos dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Como decir, no teman, no tengan miedo. Hombres, no tienen fe. Eso está diciendo en otras palabras. Está diciendo que la vida del cristiano es una vida de fe, porque debemos tener esa confianza en Jesús, creer simplemente que lo que Él nos dice y que sus promesas son verdaderas. Y la Biblia tiene tantos ejemplos de lo que se hizo. Dicen que en la palabra de Dios existen 3,000 promesas. Con eso podríamos revolucionar si nosotros pudiéramos poner esa confianza y hacerlo de la misma manera. Si nosotros nos apoderamos de esas promesas, pero con fe. ¿Pero qué es la fe? Es la confianza en Dios. Pero algunos, aunque oímos, no podemos o no tenemos esa fe. Los ateos dicen que solo debemos creer en lo que vemos, lo que tocamos. Por eso dicen, si yo les veo a ustedes estrechando las manos a Dios, ahí voy a creer. Pero contradictoriamente ellos tienen más fe que nosotros. Ellos tienen fe en muchas cosas que no tienen ni siquiera sentido. Creer que toda esta grandeza de Dios, de lo que habla Romanos, ellos dicen que eso se ha hecho simplemente porque por los años y de la nada. Eso es tener fe en algo que no tiene razón. La fe es confiar en las cosas que no se ven, que no se pueden tocar, pero que están allí. Esa es la creación de Dios.
entender cómo es nuestro propio organismo, entender lo que es el universo, entender cómo es una bacteria, cómo funcionan las cosas. Esa es solamente una mente de Dios puede haber creado. Pero la gente tiene más fe en personas. Eso decía el texto del Antiguo Testamento, no lo hagan. En los medios de comunicación creemos. Muchos de ellos mienten. Tenemos fe en personas que no conocemos, pero a pesar de eso, nosotros creemos. Nos subimos a un avión, dormimos, sabemos que ya vamos a llegar allá. A ver, no lo conocemos ni al piloto ni nada, o vamos a una farmacia, compramos una pastilla, creemos de buena fe, pero a Dios no le queremos. Cuando más le conozcamos a Dios, más vamos a poderle confiar. Cuando a una persona le conocemos en verdad, nosotros tenemos seguridad. Sabemos quién es, cuál es su actitud. Y confiamos. Es lo que tenemos que hacer con Dios. Así somos los seres humanos que confiamos en humanos y no en Dios. Aunque muchas veces después nos arrepentimos porque el hombre es el hombre. Nos toca sufrir, amargarnos. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. A pesar de eso, confiamos en ellos y no queremos confiar en el Creador. Y la vida cristiana es una vida de confianza en Dios, pero para poder confiar en Dios, conozcámoslo más. Para eso debemos pasar más tiempo con Él, estudiemos más la palabra de Dios, oremos con profundidad, con esa fe, y verás que hay una respuesta de eso. Interesemos más en las cosas espirituales, busquemos a otras personas que tienen testimonio de estar cerca de Dios y luego compartamos también esas verdades con otros. Cuando hagamos eso, verás que nos acercamos más a Dios, más a Jesús. Cuando nosotros tratemos, busquemos de hacer lo que nos manda su palabra, aunque no lo podemos hacer, la palabra de Dios dice que todos pecaron, todos pecamos, nadie es justo. Pero sí hay una manera que luchamos por alcanzar, mejorar eso. Cuando hagamos todo eso, vamos a conocer más y vamos a poder confiar más en Dios. Y cuando nos lleguen las pruebas en nuestra vida, no tengamos miedo, porque sabemos que Dios, porque Jesús está con nosotros y Él no falla. Él lo dijo y Dios no miente. El barco puede estar o puede darnos la impresión de que se hunde, pero nosotros sabemos que eso no va a pasar porque Jesús está con nosotros. Aprendamos a dormir en medio de las dificultades, porque el mundo es eso, de la turbulencia, porque estamos hablando con el Padre del cielo creador. Él es el que nos da la paz a nuestro corazón. Para terminar, quiero invitarles a iniciar una vida de fe. La vida del cristiano es una vida de confianza en Dios, porque confiar en los hombres es seguro que algún momento nos van a fallar. Por eso es el tiempo de darle a Jesús, de darle a Dios todo el crédito. Y la norma está aquí en la palabra de Dios. Les invito una vez más a decidir entregando toda nuestra confianza al amoroso Dios creador, diciéndole estas palabras que nos vamos a decir. Pero para ello yo les voy a pedir que nos pongamos de pie.
Hagámosle como oración estas palabras a ustedes, a Dios. Señor Jesús, me entrego a ti para que seas mi dueño y Señor de toda mi vida. Para que aunque tenga que pasar por medio de turbulencias en mi vida, tú me des tu ayuda. Ayúdanos a no tener miedo. Que de aquí en adelante podamos dormir en paz, porque tú vas a estar siempre con nosotros. Y si tú estás con nosotros, nadie nos podrá derrotar. Nada nos faltará, porque tú siempre has sido bueno y estás para ayudarnos.